Y vamos a la palabra de Dios, amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el libro de Juan, capítulo 11, Juan capítulo 11. Y vamos a tratar un tema como el pastor ha anunciado: cree y resucitará. Dile al que está a tu lado: cree y resucitará. Amén, amén. Vamos a leer la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Leámoslo en la Reina Valera. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Versículo 10. Ayúdame con el versículo 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 3 kilómetros, dicen otras versiones. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, vamos a dar rápidamente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María
cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se ¿qué? Conmovió, versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos del ciego o al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra, diga conmigo, piedra, puesta encima. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, diga conmigo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén y amén. Gloria al Señor por esa poderosa palabra. Cree y resucitará. Cree y resucitará es la palabra de hoy. Y antes de entrar un poco en la palabra, miremos un poco las partes principales del texto. Encontramos varias partes del texto, el contenido del relato bíblico. Lo primero que observamos es que viene una notificación, viene un aviso de la enfermedad. Hay un aviso de una enfermedad. Lázaro está ¿qué? Enfermo. Y notifican a Jesús, le comunican a Jesús. Pero no solo le comunican a Jesús, sino que una vez Jesús se entera de que Lázaro había muerto, estaba enfermo, él manifiesta que esta enfermedad no era para qué, sino que era para qué. No sé si me pueden ayudar con este televisor que está apagado, gracias. Que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para qué, para ver la gloria de Dios. Jesús es notificado, se le comunica de que Lázaro está enfermo, y él manifiesta que esta enfermedad no es para muerte, sino para cumplir el propósito de Dios. Pero también observamos que hay una deliberada demora de Jesús. Hay una intencionalidad de parte de Jesús en demorarse. La Biblia nos habla que se demoró 2 días más. Se demoró más de lo que debía demorarse. Hubo una deliberada, una intencionalidad en la demora de Jesús en llegar a Betania. Betania era una aldea pequeña, a 3 kilómetros, dice la Reina Valera, a 15 estadios, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y él no estaba en Judea, él se había ido de Judea. Recuerden ustedes que él había sanado a un ciego de nacimiento, lo relatan los capítulos anteriores del Evangelio de Juan. Lo había sanado en el día de reposo. Los judíos buscaron apedrearle y él salió de Judea. Incluso salió huyendo. Incluso manifiesta que aún no era su hora. Es cierto que el Mesías, el Hijo de Dios, debía morir en la cruz, pero también es cierto que aún no era el momento. Y él tuvo que salir de Judea. No estaba en Judea. Y hizo una demora deliberada en llegar a Betania. Pero como lo acabo de decir, había un contexto de peligro. Contexto de peligro.
Había el antecedente de que lo buscaban apedrear por haber sanado a un ciego de nacimiento en el día de reposo. Pero también había existido otros momentos en los cuales los judíos querían asesinarlo. Había peligro y los discípulos, como lo vemos en el relato bíblico, pues tenían temor de ir a Judea. Tremendo eso, había un contexto de peligro, había un precedente de amenaza, incluso de muerte sobre la vida del Señor. Eso lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 16, en Nazaret, tras su proclamación en la sinagoga, estuvo en peligro de ser apedreado. En Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, tras sanar en el sábado, los fariseos, los herodianos conspiraron contra él. También en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Hubo amenaza de conspiración desde Herodes en Jerusalén en Mateo capítulo 21, versículo 45, en Marcos 11, 18, en Lucas 19, 47 en adelante. Había un precedente de amenaza en Judea y Betania estaba muy cerca de Judea. Era algo así como Bogotá y Soacha, Jerusalén y Betania. Tremendo eso. Pero también el relato bíblico nos muestra las respuestas humanas frente a la muerte. No me voy a detener acá porque entonces digo lo que voy a decir más adelante. Pero hubo unas respuestas por parte de Marta, una respuesta por parte de María e incluso una respuesta por parte de los judíos a la muerte de Lázaro. Hubo manifestaciones de ellos, hubo una respuesta humana desde una mente natural, una mente humana a la muerte de Lázaro. Pero también vemos otro tema importante del contenido del relato, una proclamación vital de Jesús, donde Jesús manifiesta que Él es la resurrección y la vida, lo cual le permite entender por el Espíritu de Dios a Marta que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador de la humanidad y es nuestro Dios. Pero Él nos enseña ahí en la palabra que Él es la resurrección en la vida, que aunque muramos, viviremos en Cristo Jesús para su gloria. De la vida eterna, que el cristiano, que el que cree en Cristo, tendrá vida eterna y salvación eterna en el nombre poderoso de Jesús el Señor. La proclamación vital de Jesús. Pero algo también muy importante, la compasión de Jesús. Fue tal la compasión y el amor de Jesús que vino al mundo, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que derramó su sangre por nosotros. Pero también el relato nos muestra que tuvo compasión por Marta, por María. Tuvo compasión por el dolor de Marta, del dolor de María, del dolor de los judíos que también lloraban por la muerte de Lázaro. Incluso la Biblia, este relato nos muestra que Jesús lloró. Jesús se conmueve con tu dolor. Jesús se conmueve con tu sufrimiento. Jesús se conmueve con tu prueba, así como se conmovió por Marta y por María, porque Él es el mismo Dios que está hoy en medio de nosotros. Él se conmueve, dice la Biblia que Él conoce nuestra petición antes de que la hayamos orado, pero no lo digo porque entonces me quedo sin cómo predicar más adelante. Pero también vemos el significado de quitar la piedra. Tuvieron que remover la piedra y Jesús no la removió. También vemos la oración de Jesús, una oración pública, una oración poderosa, orando a su Padre. Pero también vemos el milagro de la ¿qué? De la resurrección. Cuando Lázaro pasó de ser muerto a ser un ex muerto. ¿Saben cuándo pasó a ser un ex muerto? Cuando le quitaron las señales de muerto, le quitaron sus vendajes, le quitaron su embalsamiento. Jesús les dijo, quítenle eso, como demostración que el que estaba muerto ahora vivía para la gloria de Dios. Poderoso, poderoso. Pero ahora sí, entrando en la palabra, quiero hacerles una pregunta
para introducir esta palabra. Hazla, o por favor dásela al que está a tu lado. Pregúntale, ¿qué piedras impiden en tu vida ver la gloria de Dios? Dígale sin temor, ¿qué piedras impiden en tu vida ver la gloria de Dios? Había una piedra que impedía la gloria de Dios sobre Lázaro, que tuvo que ser ¿qué? Removida. Bien, ¿cómo se llama esta enseñanza? Cree y ¿qué? Y resucitará. Cree y resucitará. Lo primero que quiero decir sobre cree y resucitará es que hay una espera que transforma. La espera que transforma. La espera que transforma. Al recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús manifestó que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, pero murió. Dijo, no es para muerte, sino para ver ¿qué? La gloria de Dios. Pero murió, pero también resucitó. ¿Vieron la gloria de Dios? Dios quería manifestar su gloria. Jesús quería manifestar su gloria para que los judíos entendieran y creyeran, más que entender, creyeran que el Padre lo había ¿qué? Enviado. Poderoso. Pero, importante observar que el Señor intencionalmente esperó un tiempo adicional. Y esto nos permite entender que la espera transforma. La espera transforma. Hay muchos de nosotros que estamos esperando en Dios al punto que tal vez esa visión, ese sueño, esa expectativa ha muerto. Y era necesario que muriera para que Dios ahora derrame la gloria de Él sobre cada uno de nosotros. Pero la espera trae transformación. La espera trae transformación. Hay un texto que utiliza la palabra de Dios, que está en la palabra de Dios, que dice que el grano de trigo que muere, ¿qué pasa con ese grano de trigo? ¿Da qué? Da fruto. La semilla o el grano de trigo que muere, este es el que da ¿qué? Fruto. Es decir, que esa semilla tiene que ¿qué? Morir. Si la semilla no muere, pues no da fruto. Y nosotros desde nuestra naturaleza carnal no queremos que la semilla muera, pero tenemos que morir para que Dios se glorifique en nosotros. Y para eso Dios utiliza la espera. Cuando tú siembras una semilla, esa semilla tiene que tener un proceso. El proceso de la tierra, estar bajo la tierra profunda, sembrada sobre la tierra, dentro de la tierra, debajo de la tierra. El agua, la luz solar producen procesos químicos y físicos que hacen que esa semilla tenga que morir para germinar. Y al germinar crecerá una planta. Y esa planta crecerá y dará un ¿qué? Un fruto. Un fruto. Pero esto necesita ¿qué? Para que la semilla de fruto, ¿qué necesita? Necesita tiempo. Bueno, además de todo lo que están diciendo. Y ese tiempo necesita una ¿qué? Una espera. Y tuvo que haber una espera que generaría transformación. Vemos en la palabra que Jesús se demoró más de lo que debía demorarse. ¿Qué puede generar en la espera? Algunos se desesperan. Claro, vea, dudas, dice el hermano Fernando. Hay una espera. ¿Cuál era el principal cuestionamiento de Marta y María? Incluso los judíos. Bueno, los judíos no, pero los judíos hicieron un cuestionamiento. Si hubieras llegado, ¿qué?
¿Cuántos de los que están aquí le han dicho al Señor, Señor, si hubiera llegado antes, hubiéramos podido solucionar ese problema? Pero ya no se puede hacer nada. Ya sé que resucitarán el día postrero, pero ya se murió. Pero Dios está utilizando esa espera, ese proceso, para manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Hace 8 días nos acompañó un pastor que venía de Bulgaria. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Alexander. Dejemos el apellido así porque es que esos nombres del este de Europa son complejos de pronunciar. Pero el hermano Alexander nos hablaba acerca de finanzas bíblicas, ¿cuántos recuerdan? Y nos habló de la mayordomía del tiempo. Y hablando un poco de esa alma impaciente que tienen los compradores compulsivos, dicen, el carnal no espera. ¿Cuántos se recuerdan eso cuando habló que el que se mueve en la carne no espera? No espera. ¿Lo quiere todo qué? Ya. ¿Cierto? Pero hoy el Señor nos está mostrando que el mover de la gloria de Dios da su espera. En su tiempo vendrá. Porque no se trata del afán. No se trata del correr, dice Romanos. Se trata de la gloria que Dios quiere manifestar en nosotros. En lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice Romanos, no se trata del que quiere o del que corre, sino de la voluntad de Dios en nosotros. Eso de correr es carnal y es muy natural en nosotros como seres humanos. Queremos correr, queremos arreglar, queremos hacer, queremos nosotros, no dejamos que Dios obre, sino que queremos hacerlo nosotros mismos, rápido, solucionarlo. Y le estaba contando a los hermanos en el primer culto, mirando un poco de esto que Dios me mostraba. Estos días estamos organizando la vigilia Bogotá ahora. El próximo viernes tenemos vigilia Bogotá ahora, 16 puntos de oración, más de 500 pastores orando, 24 pastores por cada punto de oración. Una logística tremenda y nosotros trabajamos en la logística. Hay un grupo de ancianos, pastores de la ciudad, de décadas de ministerio, de trayectoria, personas que dirigen ministerios grandes en esta ciudad, que son los que hacen la cobertura espiritual, toman las decisiones y entonces terminamos haciendo los temas logísticos. Pero en esta vigilia se tomó la decisión, una decisión que nunca se había tomado, y es que había que hacerse unas reuniones locales en las cuales los pastores de esa mesa organizadora tenían que explicarle a los pastores de las localidades cómo iba a ser el proceso. Como nunca lo habíamos hecho, lo que hicimos nosotros fue hacer las reuniones nosotros. Y cuando ellos se enteraron, se molestaron. No fue un error de mala fe, pero fue un descuido y fue un error. Cuando yo me di cuenta de la embarrada que habíamos cometido y de las exhortaciones que recibimos en un grupo de WhatsApp, me preocupé sobremanera y empecé a buscar la forma de arreglarlo. Agarré el teléfono y llame a pedir perdón. Pero vuelvo y le digo, la carne no espera. Obvio, una afectación, una molestia, una preocupación, el sentido de hacerlo, pero realmente hacerlo tan rápido no era lo mejor. No porque no tenga que tener un espíritu de pedir perdón, de recibir corrección, sino porque había que esperar un poquito que el tema como que se asentara. Pero la carne no espera. Todo lo queremos resolver que ya. Y el Señor nos hacía ver eso. Esperemos que el Señor dé testimonio, que el Señor obre. Y ahí sí, con más tranquilidad, con más reflexión, más recogidos todos, tanto ellos como nosotros, se podía hablar con tranquilidad. Y tuvimos la posibilidad de hacerlo después. Pero viene ese afán, no, es que es mi prestigio, mi nombre, la estoy embarrando, pensando desde la carne aceleradamente. Y muchas veces es un ejemplo sencillísimo, pero ¿nos pasa o no nos pasa en todo? Pero Jesús se dio su espera, una espera tan intencional que aunque no lo dice la Biblia, fue una espera dándole tiempo a Lázaro para que muriera, para que se derramara la gloria de Dios
sobre él. Tremendo eso. La espera es el plan de Dios, no para un retraso, sino que es parte esencial de la preparación para un milagro mayor. Jesús hubiera podido sanar a Lázaro, pero no quería sanarlo, quería resucitarlo. Así como hoy Dios quiere resucitar muchas cosas en tu vida que tú ya las veías sepultadas, muertas y que olían a feo porque llevan más de 4 días en la tumba. Dile al que está a tu lado: los momentos difíciles y las esperas son las oportunidades en las que Dios prepara su obra de transformación. Puede ser que tus ojos no lo ven. Puede ser que tus sentidos y tus emociones no lo sientan. No percibes que Dios está obrando. Pero a pesar de que tú no lo percibes, Dios está haciendo su perfecta obra para cumplir su propósito eterno en cada uno de nosotros. La espera no es abandono, sino es la obra de Dios preparando lo imposible, porque Él hace posible lo imposible, como lo hizo con Lázaro. Entonces, lo primero, la espera que transforma. Punto número 2. Lo segundo que te quiero decir: el poder de la fe en medio de la muerte. El poder de la fe en medio de la muerte. Tranquila, no se estrese, por nada estéis afanosos, todos tenemos paciencia. Entonces, el poder de la fe en medio de la muerte. Hubo una reacción de parte de Marta, de parte de María y de parte de los judíos. Mira, escucha lo que te voy a decir. La reacción de la mente natural, la reacción de la mente carnal, la reacción de una mente que no puede entender lo sobrenatural de Dios. Encontramos la reacción de María. ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo Marta? Si hubieras llegado antes. La muerte natural, la mente natural, pues da a entender que la muerte es el final. Ya no había nada que hacer, ya se murió. Y es la misma expresión que utiliza Marta, que utiliza María y que utilizan los ¿qué? Los judíos. Marta le dice: Señor, si hubieras llegado antes. María le dice: Señor, si hubieras llegado antes. Y los judíos, ¿qué dijeron? Dijeron: pero si sanó a un ciego de nacimiento, ¿no podía sanar a Lázaro? Como diciendo: ¿ya qué? Pues en ese momento él podía sanarlo, pero si ya se murió ya. Y él hubiera podido hacerlo, pues si sanó al ciego de nacimiento, ¿por qué no podía sanar a Lázaro? Todas reacciones y expresiones desde una visión natural. Incluso los discípulos reaccionaron con temor al saber que tenían que ir a Judea. Les acabo de decir, ellos habían salido de Judea porque intentaron apedrear a Jesús porque había sanado a un ciego en el día de reposo. No nos distraigamos, no dejemos que, voy a aclarar lo que estoy diciendo. No dejemos que un espíritu de distracción nos distraiga. No estoy diciendo que los celulares de los hermanos sean eso, pero a veces Satanás utiliza esas cosas para distraernos. Y no se sienta atacado al que estoy diciendo, no es por usted. Pero nosotros no nos dejemos distraer, no estemos ahí: ay, ¿qué pasó? Estén atentos porque Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Amén.
Y no se sientan malos que les sonó el celular, no es un ataque, solo que ustedes no se distraigan, porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Vino una reacción desde la mente natural de Marta, de María y de los ¿qué? De los judíos, que desconocían el poder de Dios sobre ellos. Tremendo eso. Incluso los discípulos tenían temor. Recuerde usted que en los relatos anteriores de Juan, Jesús sana a un ciego de nacimiento en Judea en el día de reposo y buscaron apedrearlo y él tuvo que salir. ¿Por qué salió? Porque aún no era su hora. El Hijo de Dios tenía que morir, el Mesías, el Salvador, pero aún no era su tiempo. Y él mismo expresó: aún no es mi tiempo. Y él tuvo varias persecuciones de muerte, pero aún no era su tiempo. Y los discípulos tenían temor de ir a Judea, pues Betania era 3 kilómetros de Jerusalén, iban a estar muy cerca de Jerusalén y tenían temor. Expresiones y reacciones de una muerte natural, de una mente natural. Expresiones y reacciones de una mente natural. Pero este punto quiere decir el poder de la fe en medio de ¿qué? De la muerte. Mira, hay algo muy importante que tenemos que decir acá. El cristiano es experto, escucha lo que te voy a decir, es experto en decir con su boca que cree en Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos expresado con nuestra boca que creemos en Dios? No, y el Evangelio nos habla que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca. Pero también esa expresión de nuestra boca es una manifestación de que realmente nosotros ¿qué? Creemos en ¿quién? En Dios. Pero uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es que nosotros decimos que creemos en Dios, pero no creemos en Dios. Decimos que creemos en Dios, pero cuando viene el dictamen médico complejo, nos derrumbamos. Creemos en Dios, pero cuando viene la amenaza de que vamos a perder el empleo, nos estresamos, nos afanamos. ¿Es así o no es así? Y Dios hoy nos está llamando, y no solo tú, a mí también. Tengo que aprender a no solo decir que creo en Dios, sino a vivir confiadamente en que Él nos bendice, nos provee, cuida de nosotros y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice: por nada estéis afanosos. Hay mucho afán, mucha ansiedad en el cristiano. Mira cómo se han aumentado las tasas de suicidio, incluso en la iglesia, incluso en el ministerio, porque no hemos interiorizado en nosotros ese texto que dice: por nada estéis afanosos. Uy, hermano, eso es fácil predicarlo, pero vivirlo es otro cuento. Pero la palabra del Señor nos dice eso: por nada estéis afanosos. Dejemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Y Dios nos está llevando a creer en Él. Dios nos está llevando a que como iglesia creamos en Él. Mira los argumentos que utilizaron Marta, María, los judíos. Si hubieras llegado antes. María también, si hubiera llegado antes. Los judíos, si sanó al ciego, no podía sanar a Lázaro. Todos manifestando como si ya nada se podía hacer. ¿Y sabes qué me ponía el Señor en mi corazón? Que en muchos de ustedes han sepultado el ministerio, un proyecto, un emprendimiento. Algunos han sepultado la posibilidad de casarse, llevan solteros mucho tiempo, ya lo tienen sepultado. Y dicen: Señor,
ya hiede. Ya han pasado 4 días, ya no es necesario tanto espectáculo. Deje así. Deje así. Pero el Señor Jesús le dijo: yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Y hoy Jesús, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, te está diciendo y me está diciendo: yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Dios nos está llamando a que dejemos de decir con nuestra boca que creemos y confiamos, a empezar realmente a creer y a confiar en nuestro Dios. Lo tercero que te quiero decir acerca de cree y resucitarás, lo tercero es: quita la piedra, descubriendo el milagro. Quita la piedra, descubriendo el milagro. Dígale al que está a su lado: hay que quitar la piedra. No que es piedra, no lo va a tomar a mal, ¿no? No falta el que la coge por otro lado. O sea, ¿me está diciendo que soy de mal genio o qué? No me está hablando de esa piedra. No le está diciendo: quita la piedra. Mira, varios elementos. Número 1, Jesús fue conmovido por el dolor. Qué poderoso es. Por supuesto, la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro Dios, Él es Dios. Pero qué poderoso saber que el Dios de los cielos se conmueve con tu dolor y con mi dolor. Dice la Biblia que Él conoce las peticiones antes de que tú las ores. Él ya las conoce. Y Él se conmueve con tu prueba, con tu dolor, con tu aflicción. Mira, Él sabía que la enfermedad no era para muerte. Esperó deliberadamente para que Lázaro muriera, porque había un proceso. Pero Él se conmueve con el dolor de esta familia. Y Él se conmueve con tu aflicción, con tu prueba, con tu dolor. Y está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él se conmovió. Incluso el versículo más corto de la Biblia dice que Él lloró. Que Él expresó su dolor y su amor por esta familia. Y Él también nos ama a nosotros. Pero dice el texto que Jesús, versículo 36, no es el 36, el versículo 38 en adelante, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino ¿a dónde? Al sepulcro. Estaba conmovido. ¿Y el sepulcro era una qué? Y tenía una ¿qué? Tenía una piedra puesta. Es decir, había algo que se oponía, que dividía, ¿cierto? Que separaba, escúcheme esto, a Lázaro del milagro. ¿Y qué era eso? Una piedra. Una piedra que estaba puesta encima. Y esta piedra representa las barreras, representa los paradigmas, representa los límites autoimpuestos que nos hemos puesto, representa las dudas, representa los miedos, representa los prejuicios que impiden que la vida de Dios fluya en nuestras vidas. Hay una anécdota que algunos predicadores usan sobre un león que duró décadas en un circo. Estaba en una jaula de un circo y entonces el león caminaba en la jaula hasta donde los barrotes se lo permitían. Y cuando llegaba al límite de los barrotes se devolvía y se iba hasta el otro lado donde estaban los otros barrotes. Y resulta que llegó el día
que tomaron la decisión de liberar al león en la selva. Y cuando lo liberaron empezaron a notar que el león seguía caminando como si estuviera en la jaula. Llegaba hasta un punto, se devolvía hasta el otro punto, porque no tenía las barreras físicas, pero sí las tenía grabadas y marcadas en su mente. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos barreras espirituales, emocionales, mentales, que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Limitaciones que nos toca renovarnos en el Señor. Muchas de las cosas en las cuales todos nosotros no hemos avanzado en el Señor en diferentes áreas, es que muchas veces hemos tenido una expectativa menor, hemos tenido un prejuicio, hemos tenido barreras que por el temor al fracaso nos hemos impuesto y nos hemos autoimpuesto, y Satanás ha sembrado su acechanza en nosotros y no necesita hacer nada más. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué piedra tiene que ser removida? Y usted piénselo ahí, 5, 6, 10 segundos, Dios le está hablando. Hay barreras, porque la piedra representa barreras, representa paradigmas, representa límites autoimpuestos, representa dudas, representa miedos, representa prejuicios que impiden que la vida de Dios fluya en nosotros. Y hay que remover todo obstáculo que impide que la gloria de Dios se manifieste. Había incredulidad. Mira, les pregunto, ¿quién removió la piedra? Y aquí todos estos eruditos bíblicos dicen, la Biblia no dice quién la removió. Sí, no dice quién la removió, pero es claro que Jesús no la removió. Jesús les dijo ¿qué? Quiten la piedra. Y yo me imagino a Marta diciéndole, Señor, corriendo la piedra. No es necesario tanto espectáculo. Ya se murió. Hace 4 días. Ya hiede. Ya huele a feo. Y hay cosas en nuestras vidas que ya huelen a feo, pero Dios las quiere resucitar. Imagínate, la temperatura en el Medio Oriente no es que sea muy agradable, ¿cierto? Es una zona muy ¿qué? Calurosa. ¿Usted se imagina en una zona tan calurosa como el Oriente? Ustedes tienen en este momento la imagen de Jerusalén en su mente, donde están está el templo, está el muro de las lamentaciones. Es una zona ¿qué? Árida. ¿Es así o no es así? Es una zona calurosa. Y si Betania era a 3 o es a 3 kilómetros de Jerusalén, ¿era una zona fría o calurosa? ¿Usted se imagina un muerto en una temperatura como esas 4 días? ¿A qué huele? Pues Marta tenía desde el punto de vista natural toda la razón. Señor, ya no más, no es necesario tanto. Ya hiede, mira, ¿qué representa la piedra? La piedra representa barreras, paradigmas, límites, dudas, miedos, prejuicios. No sé si hay más en la otra. Que hacen que ya hieda, que ya huela mal. Tremendo eso. Y ella le dice, Señor, no es necesario tanta cosa. Ya que se puede hacer. Pero Jesús, con el poder de Dios, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, sobre tu caminar con Dios. Veremos la gloria de Dios. Hay que remover la piedra, mi hermano. Y yo me imagino que mientras Marta decía eso, María le ayudaba, y algunos judíos, porque eso no era una piedrita, no era una piedra como esto, era una señora piedra, ¿cierto? Que tocaba removerla. Les tocó removerlo. Hay que trabajar en la renovación de nuestra mente.
removiendo todo obstáculo que impide que la manifestación de Dios esté en nosotros. Eso es lo que dicen Romanos. ¿Queremos ver la voluntad de Dios sobre nosotros? Debemos renovarnos. Debemos remover ¿qué? La piedra. Se removió la piedra. Se removió la piedra. Y lo cuarto, para finalizar, que quiero hablarles acerca de cree y resucitará, es vive en la gloria. Dile al que está a tu lado, vive en la gloria de Dios. Cree y resucitará. Cree y resucitará. ¿Qué cosas poderosas vemos acá? Lo primero, la oración poderosa de Jesús, que la encontramos en el versículo 41. Versículo 41 de Juan, lo voy a leer aquí en la Nueva Versión de las Américas. Tengo la Nueva Versión de las Américas en esta Biblia. Dice, entonces quitaron la piedra. ¿Qué hicieron? ¿Cómo dice la Reina Valera? Lo mismo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, dice, alzando los ojos a lo alto, al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en esta versión dice, versículo 42, yo sabía que siempre me quedé, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Poderoso. La oración de Jesús. La oración de Jesús habla acerca de la intimidad y comunión. Refleja la perfecta dependencia de Jesús sobre el Padre. Fíjese usted que él decía que ya lo había oído y no había empezado a orar, hasta ahora está orando. Había una perfecta dependencia. Había una perfecta identidad de que era hijo de su Padre. Pero también era un testimonio público. Su oración fue audible, fue pública y servía para que la multitud creyera en la autoridad divina que lo respaldaba. En esencia, el objetivo del milagro, ¿cuál era? Que toda esa multitud creyera, como dijo la oración, que el Padre lo había que enviado. Tremendo eso. Es que mira, eso tenemos que pedírselo al Señor cada uno de nosotros. Nosotros los que nos paramos en este púlpito. Pero ustedes también cuando le predican, y nosotros también por supuesto, al vecino, al amigo, al conocido. Mira, yo te invito a que leas los evangelios. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno lee los evangelios aumenta la fe en cada uno de nosotros, de ver los milagros sobrenaturales que sucedieron a través de Jesús. Porque en la predicación de Jesús había predicación, pero había demostración del poder de Dios. Dios se manifestaba. Los evangelios nos muestran más de 37 milagros de Jesús. Tremendo eso. Por ejemplo, transformó el agua en vino. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Sanó enfermos y echó fuera demonios. Marcos 1:21, Lucas 4:31. Echó demonios en la sinagoga también. Sanó al leproso. Mateo 8:1, Lucas 5:2 en adelante. Sanó la suegra de Pedro. Y las suegras dicen amén, incluyendo la mía que está acá. Sanó la suegra de Pedro. Mateo 8:14. Marcos 1:29. Lucas 4:38. Amén. Calmó la tempestad. Mateo 8:23. Marcos 4:35 y Lucas 8:22. Alimentó a 5,000. Mateo 14:13, Marcos 6:30, Lucas 9:10, Juan 6:1. Alimentó a 4,000. Mateo 15:32, Marcos 8:1 al 10. Curó un paralítico, Mateo 9:1, Marcos 2:1, Lucas 5:17. Curó al ciego de nacimiento en Juan
Aquí creo que lo anoté mal, está aquí. Sí, Juan 9. Juan 9. Resucitó a la hija de Jairo. Marcos 5. Mateo 9. Lucas 8. Marcos 5, 21. Mateo 9, 18. Lucas 8, 40. Resucitó a Lázaro. Juan 11, que estamos estudiando. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 11. Hizo señales, milagros y prodigios, a tal punto que Juan, creo que en el capítulo 9, dice que si se narrara todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en esta tierra para manifestar la gloria del Hijo de Dios que se manifestó con poder en cada uno de nosotros. Pero debemos volver a la palabra y observar que Jesús predicaba, pero Dios obraba a través de él. ¿Qué son los milagros? ¿Alguien me puede ayudar con la definición de un milagro? ¿Qué es un milagro? Manifestación de Dios. Algo sobrenatural. Bueno, la fe es la que produce el milagro, pero ¿qué es el milagro? El milagro es la suspensión de las leyes naturales. Se suspenden las leyes naturales. Eso es un milagro. Porque, pues, cambiar el agua en vino, pues, suspendió o dejó sin efectos las leyes de la física y de la química. En esencia, un milagro es la suspensión de las leyes naturales por el obrar sobrenatural de Dios. Eso es un milagro. Suspensión de las leyes naturales por el obrar sobrenatural de Dios. Y yo quiero decirte que Dios quiere hacer milagros también hoy. Yo le doy la gloria a Dios porque todos nosotros estamos aquí en una iglesia que cree en la palabra de Dios. Hay iglesias, no estoy hablando mal de nadie, que el Señor me tenga misericordia, a mí no se trata de eso. Pero hay iglesias que tienen doctrinas, se llaman cesacionistas, que consideran que el obrar de Dios cesó con los apóstoles. Cuando los apóstoles murieron, cesó los milagros, cesó los dones del Espíritu Santo. Pero yo me resisto a creer que la alma y la vida de esos cristianos del primer siglo valió más que la nuestra. Si la sangre de Cristo fue derramada por los del primer siglo y por nosotros también. Y la Biblia dice, bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y esos somos todos nosotros que somos bienaventurados. Tú y yo costamos la sangre de Cristo. Pero también sobre ti y sobre mí, Dios ha dejado la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, oh gloria a Dios, o mejor, cuando los discípulos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, esa gente fue revolucionada. Predicaban, se sanaban los enfermos, se resucitaban muertos. Hay un texto que muestra que Pablo se quedó predicando hasta la medianoche. Predicaba largo Pablo. Eso no quiere decir que entonces nosotros vamos a predicar largo, no. Pero a los que no les gustan las predicaciones largas, Pablo predicaba largo, a tal punto que un joven se quedó dormido. Ojo con los que se duermen en culto, así ve. Porque el joven se cayó de un tercer piso y se murió. No los estoy atando. Y entonces muestra el relato bíblico que Pablo se puso sobre el joven, oró por él y el joven resucitó. Y dice el texto bíblico que esta familia fue grandemente consolada. ¿Sabe qué hace la obra del Espíritu Santo en nosotros? Que empiece a haber milagros, señales y prodigios.
¿Por qué hoy en la iglesia no hay milagros como los que relata Hechos? O como lo hacía antes. Porque hemos dejado de creer en Dios. Hemos dejado de depender de Dios. Porque cuando tú o yo tenemos, bueno, yo no, ya no, gracias a Dios, pero no te estoy atacando, no estoy poniéndome en una cosa más alta. Lo que te quiero decir es que lamentablemente hoy la gente, para no meternos tú y yo, cuando tiene un problema económico, llama a Bebillas te da lo que quieres tener. Una tarjeta de crédito. Cuando te duele el estómago, llamas a Emermédica para que te den una acetaminofén. Hemos dejado de creer en el Dios Todopoderoso. No le estoy diciendo que no vaya al médico, no. Pero tenemos que volver a creer en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y Él se va a manifestar. Tenemos que empezar a vivir en un ambiente de fe. Mire, hay cristianos que son más ateos que los ateos. Con su boca confiesan que es el Señor, pero su mente y su corazón no creen. Actúan ellos mismos o actuamos nosotros mismos. No dejamos que el Señor intervenga, que el Señor obre, que el Señor se manifieste. Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús creemos que Dios va a manifestar milagros, señales y prodigios sobrenaturales en cada uno de nosotros. Pero para terminar, recuerda lo que dijo Jesús cuando supo que Lázaro estaba enfermo. Dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios. Dice el texto, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de ¿qué? Usted y yo, ¿qué somos? Hijos, sí, pero además dice que somos testigos. Y me seréis testigos, dijo Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie se puede llevar la gloria. Solo Jesús se puede llevar la gloria. ¿Qué tienes que hacer tú? Testificar de la gloria de Dios. Ser testigo, decir yo soy testigo que lo que enseña la Biblia, que los milagros que hizo Jesús, que los milagros que sucedieron por la obra de Dios a través de los apóstoles llenos del Espíritu Santo, yo soy testigo de ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que hoy está sobre nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros para su gloria. Eso es lo que dice esa canción. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Quiero decirte que no somos testigos del milagro de Lázaro, somos testigos de los milagros que Dios hace en nuestra vida. Cree y resucitarás en el nombre de Jesús.